El DVD que están contemplando tiene una experiencia que pocas veces, por no decir ninguna, se ha efectuado en la televisión. Intentar recrear algunos pasajes no tan conocidos, quizá de la figura más emblemática de toda la historia, Jesús de Nazaret. Por lo menos ninguna figura ha producido tantos escritos, tantos debates, tantas polémicas, tantas batallas y tanta fe. Jesús de Nazaret, para mí, y lo confieso, era un personaje más interesantísimo, por supuesto, siempre desde el punto de vista histórico, y no era bien conocido. Ahora puede que no lo conozca tanto, que lo conozca mejor y por eso la confusión sea mucho mayor, porque he sabido que hay muy diferentes fuentes y no solo las oficiales. Un ejemplo es lo que van a ver, los llamados evangelios apócrifos. No soy yo, sino los especialistas, los que tienen que contarnos qué clase de fiabilidad tiene todo eso. Pero es cierto que al poco tiempo de la muerte de Jesús, y casi en la vera de los primeros cronistas o evangelistas, hay otros escritos que hablan de su infancia, de sus milagros, de la sensación de un niño con prodigios absolutamente sobrenaturales desde el principio de su vida. El resto ya lo sabemos, una muerte terrible en el Monte de la Calavera, una tortura, y como dicen todos los historiadores, incluso los más escépticos o incluso agnósticos, hay un 99% de evidencia de que ese hombre existió y montó esa tremenda trifulca, polémica, revuelta que todavía continúa. Yo recuerdo también una tarde del año 2000 cuando pude ver la Sábana Santa cara a cara por un permiso oficial de los Carabinieri. Se mostraba, pero tuvimos 4 días más para a solas examinar el polémico sudario. Yo no sé si ese es Jesús o no, pero sí sé que a través de la oscuridad y de ese rostro de un hombre atormentado y golpeado hasta la muerte, sentí la necesidad de investigar un poco más, de saber, de no quedarme en la superficie, a veces la superficie tristemente impuesta. Había que saber más de ese hombre que cambió su tiempo. Había que saber más de ese hombre que promulgaba un mensaje que iba a contracorriente de todo lo establecido y lo hacía cuando era muy difícil y te mataban por ello. Había que saber algo más de la extraña fe de aquel grupo de personas que dejaron mutilarse, matarse, torturarse, siguiendo a ese individuo. ¿Qué extraño poder tenía? ¿Qué eran aquellos milagros? Y sobre todo, cómo se conjuntaba todo eso con un mensaje de paz, de amor, incomprensible para aquel tiempo de sangre y de guerra. Jesús tiene tantos misterios que merecía la pena hacer este programa y que cada uno, desde su creencia personal y respetable, piense lo que quiera. Ahora bien, aquí había un reto. Quizás iban a encontrar con cosas de Jesús que nadie les había contado. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Algunos días después, Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús se quedó solo. Y llegando allí los padres del niño muerto acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto, y dando una gran voz le dijo: Zenón, porque tal era el nombre del niño: Cungue Morelí, levántate y di: ¿he sido yo quien te ha hecho caer? No, Señor. Tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estupefactos. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. Este niño que nos mira es Jesús de Nazaret. Y esta escena que acaban de presenciar, como nadie ha visto hasta esta misma noche, debió ocurrir hacia el año 8 de nuestra era. Se narra así en unos documentos que muchos estudiosos consideran un auténtico quinto evangelio, que fue hallado en 1945 dentro de unas vasijas herméticamente cerradas en las cercanías de un pueblito llamado Nag Hammadi, en Egipto. Son todo un tesoro de la arqueología.
Sin embargo, durante estos últimos 60 años prácticamente no han salido de la mesa de los estudiosos, de los laboratorios y de las personas que realmente las han mantenido casi en secreto. Me refiero a que el gran público, ustedes, nosotros, no hemos podido saber qué se encierra ahí. Y yo quería ofrecerles algo nuevo, verlos por vez primera, ver los apócrifos. Apócrifo proviene del término griego apócrifo, significa oculto, secreto, y esto es lo que nos revela, un material que permaneció arrumbado, a un lado, prohibido, aniquilado en ocasiones. Muchos de los seguidores que escribían estos textos muy cercanos a la vida de Jesús fueron prácticamente borrados de la faz de la tierra. Pero esos documentos aguantaron y durante más de 1500 años permanecieron en silencio para ser revelados, por ejemplo, esta noche. Un Jesús niño con poderes, un Jesús niño del que no sabemos prácticamente nada. Quizá pretendían llenar las enormes lagunas que existen en torno a la biografía del hombre más importante de todos los tiempos. Antes de nada, y más en esta noche tan especial, yo me considero un apasionado de la figura de Jesús, pero como periodista y como curioso me he preguntado muchas veces ¿por qué ese desconocimiento? ¿Cómo es posible que solo sepamos pequeñas cosas del nacimiento y después de la vida pública? El intervalo, el paréntesis son 30 años. Demasiado tiempo, ¿no creen? Demasiado tiempo de absoluta oscuridad. Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito de los años perdidos de Jesús. ¿Dónde pudo estar? ¿Con quién? ¿De dónde aprendió, si es que aprendió, ese mensaje revolucionario y a contracorriente? En un tiempo de sangre, él predicaba otra cosa que fue convirtiéndose en una religión oficial. Y esa religión, precisamente el cristianismo, fue condenando algunos textos. Y en cierto momento de la historia, en los primeros siglos de nuestra era, se decide en una balanza qué es sagrado, qué es revelado, qué cuenta realmente lo que ocurrió y qué es apócrifo, condenado, perseguido. En el material, digámoslo así, adoptado y aceptado por todos, tenemos esas 4 crónicas de reporteros destacados de aquel tiempo: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los evangelios canónicos. Pero muy poca gente sabe, lo descubrirá hoy, que hay mucho más material secreto, material apócrifo, escondido, material que nos revela cosas que otros textos nos birlaron, nos robaron, y queremos saber, evidentemente. Es muy curioso, yo me he hecho muchas veces la pregunta, ¿cómo es posible que hoy en el siglo XXI la informática, la genética, nos aporte mucha más realidad y mucho más conocimiento, por ejemplo, de figuras como los faraones y sus momias? ¿Cómo es posible que sepamos al detalle de qué murió una persona que vivió muchísimo antes de Jesús? Quizá esta noche aprendamos y quizá esta noche sepamos algo más. Les aseguro que ese es mi único objetivo. Precisamente esta noche, con la arqueología, con la religión, con la historia, con los documentos y con el periodismo, vamos a intentar componer el puzzle asombrándonos de lo que cuentan estos documentos. ¿Les suena el Evangelio de María Magdalena? ¿El Evangelio de Pedro? ¿El Evangelio del pseudo Tomás, que por ejemplo cuenta las extrañas hazañas de un niño con poderes que era Jesús de Nazaret? ¿Por qué todo esto no se cuenta, si son documentos reales? Vamos a descubrirlo y vamos a intentar imaginar cómo un grupo de personas que estoy seguro que creían que tenían la verdad, una verdad sagrada, la ocultaron. Durante 1500 años, como digo, ahí permaneció, esperando quizá este mismo momento. El momento en que abrimos el expediente más misterioso de todos los tiempos, el gran enigma de los últimos 2000 años, el otro Jesús.
Y hemos querido trasladarnos al siglo I para intentar viajar en el tiempo y descubrir la clave, las últimas claves de estos textos tan polémicos. Hay estudiosos que llevan toda la vida investigando. Uno de ellos, el catedrático de la Universidad Complutense, Antonio Piñero. Antonio, bienvenido. Hola. Es un placer que estés aquí esta noche. Esta noche tan mágica y tan especial porque he leído en alguna de tus obras que harán falta muchos años para saber todos los misterios que se ocultan en documentos como los que están ahí mismo. Pues efectivamente, mira, aquí tenemos una reproducción de lo que es probablemente uno de los libros más importantes que se hayan descubierto de la antigüedad en el siglo XX. Siempre se ha dicho que los manuscritos del Mar Muerto es lo más importante que se ha descubierto, pero bueno, eso es probablemente para el judaísmo. Para el cristianismo son las obras que están aquí, que son los documentos, aproximadamente 50 tratados de los cuales desconocíamos casi todo, y de ellos el más importante pues es el famoso Evangelio de Tomás, y está aquí dentro. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja que es la reproducción precisamente de ese Evangelio y donde podemos leer algunos de posiblemente palabras que quizás fueran de Jesús. Ese Evangelio de Tomás, quédense con el nombre porque va a ser importantísimo a lo largo de este viaje en busca de la otra cara o el lado oculto de Jesús. Dicen que puede ser el quinto Evangelio. Se llegó a decir que eran palabras reales que él dijo, 114 frases. Bueno, se discute mucho, llevamos pues 40, 50 años dándole vueltas a ver si realmente el Evangelio tiene palabras reales de Jesús. Mi opinión es que probablemente algunas sí, pero no muchas. A lo mejor reales hay 3 o 4 aproximadamente, pero todo el conjunto es buenísimo porque por otra vía nos confirma palabras reales de Jesús que tenemos quizás en una forma más pura en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. Entonces es un tesoro precioso, primero por la confirmación y segundo por la posibilidad, primero, de que haya enseñanzas secretas auténticas de Jesús, que yo creo que hubo algunos. Y no porque lo diga el Evangelio de Tomás, sino porque el mismo Evangelio sagrado, canónico de Marcos, dice en el capítulo 4 que Jesús cogía a sus discípulos, los ponía aparte y a ellos aparte les enseñaba los misterios del reino de Dios. Pues es posible que el Evangelio de Tomás sea un reflejo de esa otra parte, de esa enseñanza esotérica. Yo no estoy seguro que sea totalmente tal cual salió de la boca de Jesús, pero algunas sí. ¿Por qué? ¿Por qué escondieron todo esto como si fuera una joya? ¿Realmente lo era? ¿Realmente contaba alguna cosa que no debía ser sabida? Pues sí, yo creo que sí. Hay dos teorías. A la verdad, los manuscritos no nos dicen exactamente, pues me ocultaron por esto o por lo otro. Hemos pensado dos cosas. Primero, que se trataba de una comunidad de monjes que estaban allí en el desierto, cerca del Nilo, ciertamente, pero en el desierto, y que tenían una parte de su biblioteca que era como un poquito heterodoxa, y que hubo en algún momento que el obispo local o el obispo de Alejandría ordenó que esos evangelios o escritos fueran apartados de la circulación, y ellos pues lo metieron rápidamente en una vasija y lo escondieron. Y hay otro que dice que había un editor, digamos un librero, que tenía además su encadernación, que había hecho 13 o 14 libros con estas doctrinas secretas de Jesús y otras parecidas. Y entonces, que también temiendo una cierta persecución y el negocio que se le podía ir abajo, que lo metió el librero dentro de la vasija y que dijo, bueno, pues después cuando pase la tormenta ya los buscaré. Sea una o sea otra, lo cierto es que aquel que los ocultó aquí sabía que era un tesoro, y si era un tesoro para él, para nosotros es todavía mucho más impresionante porque nos descubre una gran vía de interpretación del cristianismo, una parte cercana a Jesús y otra parte más cercana a lo que es el cristianismo probablemente de finales del siglo I y sobre todo del siglo II y el III. Se ha dicho que este es el gran descubrimiento cristiano de manuscritos del siglo XX y yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente se habrá quedado impactada con las imágenes que han abierto esta noche especial sobre el otro Jesús. Un niño, claro, Antonio, hay tales lagunas, tales silencios, tantas oscuridades en torno a la figura más importante quizá de la humanidad, que se han intentado rellenar huecos, intentaban rellenar esos espacios vacíos, pero en estos documentos existen crónicas que hablan de un Jesús niño
desde luego, diferente a como lo hemos imaginado. Y más que van a ver y que se van a sorprender, desde luego. Un niño con poderes. Sí, totalmente. Lo que le ocurría a los cristianos de finales del siglo I, pero sobre todo del siglo II, es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos gustaría saber de la vida oculta, y ellos no sabían, y entonces algunos empezaron a recoger tradiciones orales que se contaban en esta comunidad, en esta otra, unos dichos, se encontraban con alguna hoja volante que habían escrito, y otros también fingían, ¿por qué no?, algunas escenas de Jesús en el que hacían decir a Jesús algunas teorías que refrendaban sus propias doctrinas teológicas, de tal modo que por unos que intentaban, digamos, rellenar huecos de curiosidad y recogían tradiciones, y otros que sin duda fingían hechos de Jesús, nos encontramos con que hoy, a pesar de los pesares y del desastre que ha sido la pérdida, pues tenemos en torno a 50 o 60 evangelios, de los cuales solo 4 son aceptados por la Iglesia y los demás rechazados, pero que contienen tesoros. Estoy viendo a un grupo de personas, de pastores, que por accidente, y cuántas veces ha pasado eso en la historia, encuentran estos documentos, estos tesoros. ¿Es cierto, Antonio, que en estos documentos encontrados de esa forma tan extraña, por ejemplo, Jesús en uno de los pasajes mataba a otro niño? Bueno, es cierto que está en los documentos. Uno, el llamado Tomás, filósofo israelita, cuenta eso exactamente. Ahora, si tú me preguntas, ¿es cierto que Jesús de niño mató a otro? Hombre, pues yo no lo sé, porque creo que en concreto ese evangelio de ese filósofo israelita, pues a mí me parece que es totalmente fantasioso, legendario, y en fin, no creo que lo matara. De todas maneras, yo creo que lo arregla el autor. Primero lo mata y luego Jesús lo resucita, ¿no? No lo sé. Antonio, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir vagando. Esta noche, de verdad, yo estoy ansioso por conocer cosas. Soy el primero que quiere aprender. Vamos con una escena de ese evangelio de Tomás, el israelita, filósofo. El filósofo. Que nos habla de esos poderes, no vamos a decir malignos, ni mucho menos, sino que parece incontrolable en el mundo de Jesús. Un niño pequeño que genera milagros, pero de algunos milagros no se nos ha hablado en los documentos oficiales. Viajamos en el tiempo, otro de esos fragmentos de la biblioteca gnóstica, de la biblioteca apócrifa encontrada en Nag Hammadi, y que va a ser un poco el vector sobre el que esta noche vamos a girar, en busca de esas tinieblas, de esas oscuridades y de esas luces que de alguna forma la historia nos ha arrumbado, nos ha apartado. El caso, la historia de Jesús y el niño que se secó. Y el hijo de Anás, el escriba, que había venido con José, se encontraba allí, y con una rama de sauce hizo correr las aguas que Jesús había embalsado. Y Jesús, viendo lo que hacía, se encolerizó y le dijo: «Insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas balsas y estas aguas? Ahora tú te vas a quedar seco como un árbol sin raíces, y no podrás llevar hojas ni frutos». Y enseguida él se secó todo entero. Los padres del niño que se había secado lo tomaron en sus brazos, desolados por la desgracia que le había sobrevenido a tan tierna edad, y lo llevaron a José, increpándolo por tener un hijo que hacía tales cosas. El evangelio apócrifo de Tomás el filósofo, relatos maravillosos, enigmáticos, sorprendentes, incluidos seguramente en un libro anterior al siglo III, algunos estudiosos hablan del siglo II de nuestra era, donde se hablan de relatos de las maravillosas hazañas, en concreto viene así escrito, de Jesús durante su infancia, es decir, ese periodo del que nada se sabía. Se incorporan a nuestra mesa especial sobre el otro Jesús buenos amigos estudiosos que llevan gran parte de su vida haciéndose las mismas preguntas que estarán surgiendo en todas las casas. Sebastián Vázquez, editor, su obra es fundamental para que se haya reavivado el interés por los años perdidos de Jesús en España. Bienvenido. Gracias, Iker. Lo que hemos visto, aparte de que se ha visto
creo que muy pocas veces o nunca en la televisión, son hechos que vienen descritos con una fidelidad asombrosa y que yo no sé qué valor tienen para el estudioso, realmente. Otorgan realmente una serie de elementos que pudieron ocurrir así, nos muestran ese niño Jesús de una forma que no imaginábamos y desde luego menos dulce de lo que se revela en las Sagradas Escrituras. Yo creo que estos evangelios apócrifos tienen, digamos, tres partes, ¿no? La infancia, pasión y también la enseñanza. Una de las partes fundamentales de la estructura de los evangelios es buscar que el lector incorpore inmediatamente la idea de la divinidad de Jesús, ¿no? Una de ellas son los extraordinarios milagros que hace. Estos evangelios de la infancia lo que hacen es que buscan una continuidad en esos evangelios clásicos, los que llamamos canónicos, donde la figura de Jesús está potenciada, ese lado divino está remarcado por estos milagros tan prodigiosos que hacen. Estos evangelios de la infancia, desde mi punto de vista, lo que hacen es remarcar más aún esta divinidad que, mientras que en los evangelios canónicos están presentes solo en la parte de la vida pública, aquí están, digamos, desde el principio, es decir, además de su nacimiento no humano, digamos divino, ya hay un continuum, es decir, inmediatamente es un personaje divino, como así demuestra estos poderes tremendos que están aquí tan reflejados en la película que hemos visto. La gran pregunta sería si esas escenas, si esas agresiones incluso más o menos sobrenaturales del niño Jesús hacia los 5 o 6 años motivaron precisamente que fueran considerados apócrifos con carácter herético, algo secreto y que no debía empañar las escrituras oficiales. Te lo pregunto ahora, Antonio, pero permíteme que presentemos a Javier Sierra, seguro conocido por todos los espectadores de Cuarto Milenio. Él, en su última obra, bestseller como siempre, La Ruta Prohibida, ha tocado con las llamas de los dedos este misterio y se ha asombrado. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Me contabas, bueno, año 1945, todos estos documentos se descubren en una zona de Egipto. Vemos a esos hombres abriendo esas vasijas, destapando del tiempo tantos misterios, pero caramba, es que encima periodísticamente hay una historia de sangre asombrosa ahí, en ese hallazgo. Una historia de sangre y de ocultismo por diversas circunstancias que es muy peculiar. En 1945 la familia de Mohamed Ali al-Samam acude con sus hermanos a buscar tierra con la que sembrar al desierto, buscan una tierra muy específica y es ahí cuando se tropiezan con esta vasija llena de documentos. Pero fíjate, esto ocurre en una circunstancia para la familia al-Samam muy peculiar. En ese tiempo estaban tramando la venganza contra un vecino que había asesinado al padre de esos hermanos. Así que poco después, o quizá en paralelo prácticamente a este descubrimiento, con las mismas azadas con las que habían desenterrado esta ánfora llena de documentos, matan, asesinan, descuartizan a este vecino y desencadenan una investigación policial. Lo que ocurre a continuación es muy interesante porque esos documentos, que ellos no saben lo que son, no saben que son evangelios perdidos de los primeros años del cristianismo, no saben ni siquiera el valor que tienen, intuyen algo, pero temen que la investigación policial por el asesinato de ese vecino, que entronca con el asesinato de su propio padre, lleve a la policía a encontrar esos documentos en su casa. ¿Y qué hacen? Lo ponen fuera del domicilio, digamos, de la vivienda de ellos, y a partir de perder el control físico de ese material empieza ya a vagar de anticuario en anticuario y finalmente se destapa. Pero es un drama, Iker, de proporciones colosales. Bueno, incluso parece que algunos se queman intentando ser ocultados, que una de las partes partes de la familia destruyen o se calientan con los documentos que podían revelar parte de la historia desconocida de Jesús. ¿Eso pasó así? Claro, porque cuando la familia al-Samam encuentra esos documentos, los depositan encima del montón de paja y leña que tenían junto al hogar, pues para preparar alimentos, y la abuela parece que en un determinado momento entiende que eso es yesca para prender la chimenea y utiliza
algunos de esos documentos que se han perdido para siempre. Pero eso es solo parcialmente, una parte del drama, ¿no? Porque la otra parte del drama es que, estos documentos, cuando ya finalmente se sabe lo que son, cuando los expertos mundiales se sabe lo que son, caen en una política también de ocultación que hace que durante muchos años, durante más de 20 años, casi nadie pueda acceder a estos documentos, porque todo el mundo, y esto es muy humano, quiere ser el primero en publicar ese documento o esa transcripción o esa traducción, y circulan incluso copias entre los expertos con un aviso en cada página diciendo esto es material para estudio, pero está prohibida su publicación. Se sabía que era un material enormemente sensible, un material, luego lo comentaremos, que la Iglesia persiguió en los primeros años del cristianismo de alguna manera porque eran contrarios al canon, es decir, a la versión oficial. Ese grupo de elegidos nos legó una serie de textos asombrosos, polémicos evidentemente, y que, repito, con todo el respeto, en un día tan importante como hoy, queremos desvelar, porque ante todo la nave del misterio siempre quiere conocer. Lucas dice en su Evangelio: el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Esta frase de Lucas, este cronista o reportero, lo llamamos así amablemente, de aquel tiempo, interpreta toda una franja biográfica en esa frase. Y claro, solo esa frase para demasiados años perdidos. Antonio, ¿en qué momento de la historia se hace esa balanza entre lo positivo y lo que a partir de ese momento será condenado e incluso perseguido? Pues en realidad no se puede decir que es en un momento, porque la formación de la lista de libros sagrados dura muchos años, siglos. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el Apocalipsis en todas las iglesias orientales, por ejemplo, tardó hasta el siglo X, no fue canónico. Y mucha gente no sabe también que la primera declaración por parte de la Iglesia Católica de la lista oficial fue en el Concilio de Trento, a finales del siglo XVI. Esa es la primera declaración. Pero que la Iglesia tuviera una lista, pues yo creo que la forma en torno al 180 y el 200, en 20 años. Pero lo curioso es que, ya lo he dicho en algunas ocasiones, la Iglesia no ha dejado ni un solo documento. Esto sí que es un misterio. Es como si hubiera dicho, ahora voy a dejar aquí un enigma. No hay ni un solo documento que nos diga en qué momento, ni en qué sitio, ni por qué acto, ni por qué política, ni por qué no política se hizo la lista de libros sagrados. Yo lo único que puedo decir es que hacia más o menos el 180, Ireneo de León escribe una obra impresionante contra las herejías en 5 grandes libros, y el canon suyo, y él dice ya que es una lista sagrada, tiene 27 libros, de los cuales 23 son los mismos que hoy son canónicos. De hecho, muchas de las cosas que sabíamos de los textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe, o todos los que, sirven de base a nuestra narración esta noche, lo sabíamos gracias a Ireneo. Claro. Porque no se conocían o no se habían conservado los textos originales hasta que en 1945 se descubren estos textos de Nacamani. El Evangelio de Judas, por ejemplo, sabíamos un montón de cosas gracias al libro primero de Ireneo. Muy bien, es verdad. Antonio, una cosa simplemente, ¿cuántos apócrifos puede haber hoy? ¿Cuántos pueden quedar por descubrir? Porque muchos estudiosos pensáis que hay mucho material todavía por descubrir. ¿Qué dices, de apócrifos todos o solamente evangelios? Apócrifos. Yo no sé, puede haber 200 apócrifos aproximadamente. ¿Hay más material herético que oficial? Mucho más. No deja de ser curioso. El niño Jesús, a los 5 años de edad, jugaba a la orilla de un arroyo y recogía en pequeñas balsas las aguas corrientes y las volvía puras enseguida. Y con una simple palabra las mandaba. Y amasando arcilla, formó 12 aves e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío, que había advertido lo que estaba haciendo Jesús, fue corriendo a su padre y se lo contó todo diciéndole: «He aquí que tu hijo está a la orilla del arroyo y, habiendo cogido barro, ha formado con él 12 aves y ha profanado el sábado».
José se dirigió al lugar donde estaba Jesús y viendo lo que había hecho Jesús, le dijo: ¿por qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a las aves, ordenó: volad. Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando. Yo digo misterios a los que son dignos de mis misterios. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda que lo ha hecho. Continuamos aquí, esta noche, buscando los secretos y misterios del otro Jesús. Documentos, legajos, historias, archivos perdidos. Pero estamos, claro, en el siglo I, en este entorno de esta noche tan mágica y especial, pero no podemos dejar de pensar en lo cotidiano y en lo que es noticia. Año 2007, Jesús tiene algo. Yo hablaba de todos los libros que tenemos en esta mesa, pero, bueno, Javier Sierra, director de una revista, y todos los que han dirigido revistas saben, y esto sí que para mí es un misterio cotidiano. Poner la imagen de Jesús en una publicación, Javier, genera algo. Bueno, genera ventas de entrada. Eso es. Siempre. O sea, nosotros... Hay un magnetismo. Sí, yo recuerdo mi etapa como director de la revista Más Allá, en la que siempre nos debatíamos entre si dedicar una portada a Egipto o dedicarla a Jesús, porque eran como los dos caballos al frente del carruaje que tiraban del resto de los números, ¿no? Así que sí, es cierto. Y parece mentira en un país que se supone que se ha vuelto más laico, más desapegado de la religión, pero eso lo que quiere decir es que está tan en nuestra fibra íntima esta historia sagrada que hoy es objeto de debate en esta mesa, que cualquier cosa que tenga que ver con ella capta nuestra atención. Claro, y ahí la sensación, desde luego, demostrada con el éxito mundial del Código Da Vinci, del que hemos hablado aquí, aberrante para muchos, revelador para otros, pero gente de cualquier cultura, de cualquier condición, han sentido la llamada. Y yo he conocido a gente, personalmente, que me ha venido, con los brazos caídos diciendo: esto me ha desmontado lo que yo pensaba. Bueno, en el fondo, pensaba cosas aprendidas por el dogma, y cuando uno empieza a explorar se da cuenta de que hay mucho misterio, por lo menos mucho misterio. 30 años de años perdidos de Jesús. ¿Cómo no va a interesar? Si es la figura principal, o una de las principales de la historia, evidentemente. ¿Y que hay noticias? Claro que hay noticias. La demostración de que Jesús vende, y que se entienda esta palabra, que comunica, que transmite, que la gente, a pesar de estar en el siglo XXI, sigue todavía pensando en misterios del siglo I, o del año 33 más o menos de nuestra era, lo demuestra. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Que las noticias siguen produciéndose. Es más, nos sorprendíamos porque nosotros aquí en Cuatro preparábamos este especial del otro Jesús, y resulta que una película, una superproducción, se está financiando y montando ya sobre los años perdidos de Jesús. Una superproducción que se está haciendo en la India. Ahí es donde se va a realizar, con actores incluso indios, y va a narrar la investigación de dos arqueólogos alemanes que van en busca de esos años perdidos de Jesús y se encuentran con un hermano gemelo de este. Pero no solamente eso, sino que descubren que él vivió allí y que incluso su tumba puede todavía estar en Cachemira. Es toda una investigación que han hecho, sobre todo desde los 12 a los 29 años, que son la fecha, los años, el tiempo en los que menos datos se tiene de Jesús. Bueno, no se sabe qué pasó con él en ese tiempo, no se tiene apenas datos, pero dicen que en Cachemira puede quedar algún documento que pueda hacer referencia a esa etapa de Jesucristo adolescente hasta llegar a ser un joven de 29 años y trasladarse de nuevo otra vez a Palestina. ¿Se tiene fechas para esa película o se está...? Se está produciendo ahora, están viendo los decorados que van a realizar, también están pues con el dinero más o menos porque quieren hacer algo muy a lo grande, Iker. Bueno, una película que de repente en el 2007, bueno ya en el 2008 va a ser evidentemente, nos trae viejos mitos que aquí Sebastián y Antonio en Cuarto Milenio comentaron, las tumbas también perdidas de Jesús. Este mito ya no lo mata nadie, y ahora mismo una superproducción va a hablar de esa conexión con Cachemira y de una cosa que parece espantosa y para muchos era herética, hermano gemelo de Jesús, pero hermano gemelo del que se hablan muchos documentos, ¿no? El dídimo, el gemelo. De todas maneras, Iker, antes, ¿verdad, Antonio? Estábamos hablando ya en el camerino precisamente de este fenómeno, ¿no? Y yo creo que este Jesús superstar, valga la expresión, ¿no?, que tan popular
a nivel comercial yo creo que es un fenómeno reciente, y es precisamente porque el público lo que busca es esa otra cara de Jesús. La investigación sobre la otra cara de Jesús, todo aquello que nos ha dicho del cristianismo, en realidad es reciente, al menos a nivel popular. Los especialistas lo llevan estudiando desde hace tiempo, pero aquí ha salido en la mesa que lo de Nag Hammadi salió popularmente en los años 70. Es decir, la investigación más profunda que se hace de Jesús, de su enseñanza, de toda su historia, de toda su vida, es muy moderno este estudio, es muy reciente, y el interés está ahí. Los que tenemos más años nos acordamos precisamente del Jesucristo Superstar, nos acordamos de ya una perspectiva diferente que empieza a aparecer en los años 60, una expectativa además de conexión entonces con otras religiones, con el budismo, por ejemplo. Es decir, había una enorme, y sigue habiendo, curiosidad por esta otra figura de Jesús, más allá del dogma que a todos nos ha enseñado. Pero el una cosa catolicismo. importante, De todas maneras, la vinculación de Jesús a la India no se debe tanto a los años de su formación, a los años de su juventud previos a la pasión y crucifixión, sino que está más vinculada a los años posteriores a esa crucifixión, post-crucifixión. Sí. Es decir, hay una tradición, además, Bueno, a la que además post-crucifixión, sí, a la que hoy, además se como... vincula una secta musulmana, nada menos, la secta Ahmadí, la cual sostiene que Jesús habría pasado los 80, 90 años últimos de su vida en Srinagar, donde habría muerto y donde habría sido enterrado. Lo que dice Luis Antequera es una precisión que yo creo que es muy buena para entender lo que está ocurriendo. Efectivamente existe esa tradición de que Jesús sobrevivió a la cruz, de que fue curado en secreto por sus seguidores, de que Tomás mete el dedo en la llaga de un Jesús que ha sobrevivido al tormento y después huye, físico. Pero yo creo que para hablar de los años perdidos de Jesús han errado el tiro en esta superproducción, porque donde deberían mirar es a Egipto. Es decir, la única constancia, si es que tenemos que creer de los años perdidos pre-crucifixión, efectivamente. Lo que se llama técnicamente los años perdidos de Jesús. Exactamente. Los años perdidos de Jesús, que son los años de la infancia, es decir, posteriores al episodio de su milagroso nacimiento, de su milagrosa 12, natividad. 30, digamos, ¿no? Exacto. De los 12 años a los 30, más o menos. Sí, lo que va, prácticamente desde la única referencia que hay de la adolescencia en el templo hasta su vida pública, esos años sabemos que por lo menos en Egipto, si hemos de creer lo que dicen los evangelios, estuvo. Es el famoso episodio. Pero estuvo en la infancia. Claro, de los 2 a los 4 años. Sin embargo, es el Talmud. El Talmud es un texto judío, en este caso, no cristiano, el que habla de una formación de Jesús en Egipto, donde habría aprendido una serie de artes mágicas que habría traído tatuadas en su cuerpo desde Egipto a Palestina en los años previos a su cuerpo. Tratados en su cuerpo. Acabo de comentar toda la semana, lo estoy comentando yo ahora en mi blog, exactamente. He ofrecido todos los textos del Talmud sobre Jesús y María. ¿Qué buscaba en Egipto Jesús? Si esto es según lo que dice el Talmud, era la magia. Lo que buscaba era que era un tipo que ya desde pequeño sabía que era un mago. Caminaba sobre las aguas, como los magos. Pero lo que es evidente es que la visión que tiene el Talmud sobre Jesús no es una visión amable, ni positiva, ni favorable al personaje, todo lo contrario. Mago es una palabra despectiva. De hecho, le citan como mago con desprecio, ese mago que también cura, y también hay tradiciones en que se habla de que estudió medicina. En Egipto. Pero bueno, vamos a ver, yo lo que estoy convencido de lo que ha dicho Carmen y de lo que has dicho tú y todos, es que estos señores que están haciendo ahora películas y novelas, yo estoy convencido internamente que saben que el único objetivo que tienen es forrarse el bolsillo. Es decir, saben que eso es un mito, saben que es mentira, saben que no tenemos pruebas, pero que si se ellos monta... se basan en la tumba que dicen que existe de Jesús, con las huellas y que sabemos es venerada, que son... por cierto, por la secta Ahmadí de los musulmanes. Pero ellos saben en el fondo que esa prueba para nosotros empieza en torno al siglo XVIII más o menos con el... ¿cómo se llama ese señor? Novotovich o no sé Nikolai Notovich. Notovich o no sé cuánto, no, bueno, pero es que es realmente una tradición después de 18 siglos. Claro, lo que pasa es que lo avalan con unos documentos que dicen que había un tal Jesús que durante...
que durante unos años, desde los 12 precisamente, que coincide con la edad de Jesús, hasta los 29, que además revelan esos documentos, que viaja a Palestina. Entonces ellos hacen una similitud entre la vida de Jesús y esos textos, diciendo que Jesús podría haber estado allí aprendiendo algunos textos y tener relación con textos, por ejemplo, budistas, que pudo aprender muchas de esas técnicas. Simplemente por si la gente... En el siglo XIX, un explorador, Nikolai Notovich, encuentra en una lamasería una serie de documentos que se han llamado Sutras de Jesús, donde aparece una figura llamada Isa, que al parecer ha estado por allí y que identifican inmediatamente con Jesús. Pero parece que los especialistas, que esto es el mismo mito del Jesús de la infancia, o sea, idea de rellenar un hueco. Hay un momento en que las religiones se transforman en mitos y así van derivando. Es decir, yo creo que el cristianismo, y sobre todo ya con 2000 años de historia, está ya justo un poco en esa frontera de la mitología. Hombre, sobre todo porque estamos aprendiendo que casi no hay nada de documentos de casi nada. Bueno, claro, no hay documentos siquiera, que esto puede sonar chocante a estas alturas de nuestra conversación por la noche. No hay ni siquiera documentos que digan que Jesús nació el 25 de diciembre. Horus celebraban el nacimiento de Horus, Mitra, la luz. Bueno, esas conexiones con dioses antiguos, vamos a verlas ahora en una pieza, vamos a viajar al lugar de los hechos. Vamos a irnos, Antonio, permiso, a Nag Hammadi, al lugar de los hechos. Hemos tenido un reportero tocando con las yemas de los dedos la tierra donde se extrajeron estos documentos. ¿Qué pasa hoy? Hay muchas conexiones entre el mundo de Egipto, de los faraones, de los misterios y del primitivo cristianismo. Vamos a aprenderlo en este reportaje. Antes, bueno, mejor dicho, ¿por qué no? Después, Carmen, vamos a hablar de otras noticias de Jesús a nivel arqueológico. ¿Qué pasó con aquella tumba? Ha habido novedades en torno a la famosa tumba investigada por James Cameron, la tumba de Talpiot, y otras noticias porque Jesús siempre ha estado ahí, planeando como noticia. Lo que no es mito es que esta gran película, si es que es una gran película o no, se basa también en una obra del añorado Andreas Faber-Kaiser, investigador germano-catalán, que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira, y en Barcelona, pequeña anécdota, hubo tumultos y agresiones en la calle entre partidarios y contrarios a la tesis de Jesús en la India, para que vean que nada es nuevo y que todo tiene un porqué. Vamos ahora a Nag Hammadi y nos damos una vuelta por ese lugar y luego continuamos este apasionante debate. Ya apenas nadie entiende estos cánticos que cada domingo se vuelven a recitar con fuerza en infinidad de iglesias llenas de millones de fieles. Sin embargo, la lengua en la que cantan estos hombres es la más parecida que existe a la que antiguamente utilizaban los faraones. No se sabe el número exacto de coptos que existen por el mundo, aunque en su liturgia y sus creencias se encierran una buena parte de los misterios que todavía rodean el antiguo cristianismo. Si alguien me pregunta cuántos años tiene la iglesia copta, le digo que tiene más de 2000 años. Tiene 5000, porque el Nuevo Testamento fue escrito después de la venida de Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento fue narrado por Moisés, y este nació aquí, en Egipto. La liturgia de una misa copta es cantada y hablada parte en árabe y parte recitada en copto, un idioma muerto si no fuera porque los sacerdotes de esta confesión se esfuerzan en que no se pierda. No se puede entender la cultura copta si no se viaja a través de los enigmáticos desiertos de Egipto. Justo a pocos kilómetros del viejo Mar Rojo, cuyas aguas se abrieron para que pasase el pueblo elegido por Dios, se alzan los dos monasterios más antiguos de la cristiandad, San Antonio y San Pablo. En sus misteriosas pinturas podemos ver extraños seres de aspecto demoníaco que un día nos anunciarán el fin del mundo. Los exorcismos coptos son hoy en día de los más aterradores que acontecen en la actualidad. Hay mucha gente que va a la iglesia y hay mucha gente con algún espíritu malo. Vi a alguna chica hablando con voz de hombre, le salía otra voz, no es suya, no puede ser suya. Y yo he visto al acercarse con la cruz, por ejemplo, el sacerdote y tal, empieza a gritar, a veces empieza a insultarlo, a decirle cosas muy feas. A veces le insulta por llevar la cruz, a veces le dice no te acerques con la cruz, que me estás quemando.
En el cristianismo antiguo se mezclaba, tal y como puede verse hoy en la cultura copta, lo pagano, lo humano y lo divino. De aquella época datan algunos de los textos más extraños que nos ha legado la Iglesia. Esta es la fértil tierra del Valle del Nilo. En concreto, estamos en la localidad de Nag Hammadi. A escasos cientos metros de aquí se descubrieron hace décadas toda una serie de libros gnósticos escritos en antiguo copto. En estos libros aparecían desde evangelios apócrifos hasta diferentes textos que nos hablaban del folclore pagano de aquella época. La Iglesia Ortodoxa los prohibió por considerarlos impuros. El caso es que 2000 años después, en este mismo lugar, en las iglesias egipcias, se pueden ver todavía ritos que tienen mucho que ver con la mística de los antiguos faraones. Cuando se habla de los fundamentos cristianos, igual que de los fundamentos judíos, está claro que hay muchas referencias a religiones paganas, a religiones que son muy anteriores. En el cristianismo, lo que es la natividad, lo que es el nacimiento de Jesús, de una virgen en una cueva, cuando se le va a adorar, los fenómenos sobrenaturales que ocurren, por ejemplo, en el momento del nacimiento de un niño Dios, todo eso tienen referencias comunes con otras creencias, con otras culturas, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Siempre se habla de referencias a un Dios salvador que tiene que nacer en una época determinada, que tiene que luchar contra las fuerzas del mal y que las fuerzas de la luz son las que tienen que imperar. Lo que ven ahora es la tranquila localidad egipcia de Nag Hammadi, que hoy vive ajena al descubrimiento hace unas décadas de un grupo de manuscritos que nos dan una visión muy diferente de lo que fueron los orígenes de la religión cristiana. مخطوطات ناج حمادي هي بتعكس فلسفة من الفلسفات اللي كانت موجودة. La importancia, en principio, de los textos de Nag Hammadi es que todos están escritos en la lengua copta y nos hablan de una filosofía que había hace mucho tiempo, en la que se separaba a Dios del hombre, ya que había una gran cantidad de figuras que hacían de intermediarios. El cristianismo rompe con todo eso, haciendo que la relación entre el hombre y Dios sea directa. Como la Iglesia copta mantuvo siempre su lengua viva, es que se pudieron traducir, aunque para los coptos no tienen valor religioso. Nosotros hemos recorrido más de 3.000 kilómetros por esta sagrada tierra que hace 2000 años pisó Jesucristo y antes otros profetas, para darnos cuenta de que nadie jamás será capaz de desvelar todos sus secretos. Estos dormirán eternamente, acariciados por la ocre arena del Sahara. Nuestro compañero Juan Jesús Vallejo en el lugar donde todo comenzó, por lo menos esta parte de la historia tan apasionante y desconocida para el gran público. Pero hablábamos de material arqueológico. Se incorpora a esta mesa que no hace más que crecer, más que llenarse de opiniones diversas, que es lo bueno para aprender, nuestro querido amigo, director de la revista de arqueología, toda una autoridad, ¿no?, durante tantos años en este país, hablando de estas cosas. Nacho Ares, bienvenido. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Nag Hammadi, documentos, papiros, vasijas. Ha habido incluso acusaciones, en algunos casos, de que podían ser fraudulentos. Parece que no, que son absolutamente genuinos. ¿Qué sabemos arqueológicamente de esta biblioteca perdida, de alguna forma? Hombre, yo creo que el análisis crítico demuestra a todas luces que es un documento auténtico, ¿no? Y hay una conexión muy clara entre este texto y el Antiguo Egipto, únicamente ya solamente con ver que están escritos en copto, que es la transcripción en letras griegas del antiguo lenguaje jeroglífico, añadiendo algunos 6 o 7 símbolos más, ¿no? Esto es un vínculo muy claro de esa tradición faraónica que se ha estado desglosando brevemente a lo largo de estos minutos en esta mesa, y desde el punto de vista histórico, pues poco tienen que aportar. Arqueológico, muy importante, porque dan voz y voto, me atrevería a decir, a una corriente de pensamiento de los primeros siglos del cristianismo, aunque, por ejemplo, como en el Evangelio de Santo Tomás, no es una descripción narrativa de los hechos que pudo haber protagonizado Jesús, sino simplemente unos logion, es decir, palabras supuestamente puestas en boca de Jesús
Jesús de Nazaret y que este supuesto Santo Tomás también dice que él escuchó de propia boca de Jesús, ¿no? Hablando de arqueología, Nacho, tu campo, Carmen, noticias, haciendo esta especie de informativo, porque Jesús siempre tiene sorpresas novedosas. Quizá el gran escándalo del año pasado, bueno, de este año que ya estamos acabando, fue el de la tumba de Jesús. Otra vez la unión James Cameron, Jacobovicci, investigadores hallando o redescubriendo, mejor dicho, inscripciones en una tumba que aquí mostramos. Siguen en sus 13, que dicen que es la tumba de Jesús. Siguen en sus 13 y siguen apoyando esa teoría que la tumba hallada en el Talpiot, en el barrio del Talpiot, pues pertenecía a Jesús y a su familia, porque había junto a él otras 10 tumbas en las que había nombres como María, José, otra María, que creían que podía ser incluso María Magdalena, y ellos siguen asegurando que esas tumbas, que ahora están cerradas, esa tumba está sellada, pues era la verdadera tumba de Jesús y de toda su familia. Y además hay algunos arqueólogos que apoyan esas teorías, aunque otros van totalmente en contra. O sea, que se ha sellado, la noticia sería, Nacho, creo que me comentabais antes fuera de antena, que se ha sellado ese lugar, bueno, por lo menos polémico. Las autoridades arqueológicas israelíes han sellado la tumba, pero no los osarios que están desde hace un montón de años fuera. 27 años llevaban descubiertos. No es una cosa de James Cameron que haya descubierto él la tumba y posteriormente haya hecho estos estudios. 27 años llevaba esa tumba descubierta, y él, al encontrar esas vasijas en los museos de Jerusalén, es entonces cuando monta toda una teoría que va encajando poco a poco con las piezas que él quiere que encajen, porque si hemos visto el documental, está todo cogido muy con hilos y solamente para que encaje tal y como él hace la historia, no como verdaderamente. ¿Y se esconde algo aquí al margen de lo que dice Antonio Piñero de intentar forrarse el riñón económicamente, o hay un interés oculto? Yo lo veo clarísimo, clarísimo. Es decir, James Cameron y Jacobovicci son creyentes judíos, y son hebreos, y por lo tanto están haciendo lo mismo que sus predecesores hace unos cuantos siglos, es decir, intentar destruir el mito de Jesús, que es una escisión que para ellos es incómoda, porque recordemos que Jesús era judío, pero nunca reconocieron el Sanedrín o el establishment judío que él fuera el Mesías. Diciendo que Jesús murió y que su tumba se encuentra, se está destruyendo la religión cristiana. Claro. Es así de sencillo. Claro, porque la religión cristiana, y antes hablamos, o se acepta la resurrección de Jesús, al menos como creencia fundamental de los primeros fieles, o no hay religión. Como con toda claridad dice San Pablo, por otro lado, en 1 Corintios 15. Efectivamente. Bueno, ¿sabéis lo que saco yo en conclusión, y seguro que mucha gente? Que cuando todos estos textos llegan, sea el que sea, al mundo de los estudiosos, traductores, hay ya tal embrollo, y muchos de ellos a la greña, que al final es el público el que o no sabe o no se entera. Pero bueno, de lo que nos enteramos todos, Antonio, todos los compañeros que estáis aquí, es de que María Magdalena, sin duda alguna, se ha convertido en un icono de los que reivindican saber más del cristianismo, de irse más allá de lo oficial, y de que la mujer tenía un papel clave que fue prohibido, constreñido, aniquilado, llámenlo como quieran. Vamos a hablar y vamos a ver un apócrifo de María Magdalena, que también los hay, por cierto. El domingo muy de mañana, María Magdalena, una discípula del Señor, asustada por causa de los judíos que estaban inflamados de cólera, no había hecho en la tumba del Señor lo que las mujeres tienen costumbre de hacer por los muertos que aman. Habiendo tomado consigo a algunas de sus amigas, se fue al sepulcro donde él había sido depositado. Y ellas temían ser vistas por los judíos y decían: aunque el día que fue crucificado no hayamos podido llorar ni golpearnos el pecho, hagámoslo ahora junto a su tumba. Pero ¿quién hará rodar la piedra colocada a la puerta del sepulcro, a fin de que entrando podamos sentarnos cerca de él y hacer lo que debemos? Y ellas fueron y encontraron la tumba abierta, y acercándose se inclinaron para mirar. Y vieron allí, sentado en medio del sepulcro, a un joven muy hermoso, el cual les dijo: ¿para qué habéis venido? ¿Qué buscáis? ¿Al que fue crucificado? Ha resucitado. Se ha ido. Si no lo creéis, asomaos. Ved el lugar donde fue depositado. Ya no está, porque ha resucitado. En el acto las mujeres aterradas
huyeron. Aquel misterioso ángel en el sepulcro causó un tremendo temor, una gran inquietud en el grupo de María Magdalena. Un grupo que pudo ser importante, más numeroso de lo que creemos. Y además da la impresión de que esta figura, María Magdalena, esconde muchos misterios, muchos secretos. También se ha hecho mucha literatura barata, entre comillas, haciendo novelas, intentando hacer parecer a María Magdalena como casi tan importante o más que Jesús. Imagino que no será para tanto, pero sí que es cierto que es un personaje que la Iglesia de manera oficial ha apartado. ¿Cierto o no, Antonio? Bueno, sí, la Iglesia puede haberlo apartado, pero no a María Magdalena, sino en general a todas las mujeres. Es que Jesús realmente lo que fundó fue un grupo de 12 para la venida del reino inmediato, pero esos 12 eran varones. Abrimos el debate. ¿Qué opináis de María Magdalena? ¿Qué es lo más interesante desde vuestra perspectiva de esta figura? Hombre, yo creo que hay otro elemento que lo conecta una vez más con el Antiguo Egipto, es decir, antes creo que era Javier el que ha sacado a la mesa el asunto de el posible vínculo mitológico, como queramos llamarlo, entre la figura de Jesús de Nazaret y Osiris. Osiris en la mitología del Antiguo Egipto estaba casado con la diosa Isis. Es muy posible que este papel de la esposa, de la divinidad, lo haya adaptado el cristianismo, por lo menos en sus primeros siglos, o luego posteriormente, eso ya sería difícil de ver, en la figura de María Magdalena. Además, Pues mi opinión es que leyendo tanto los evangelios canónicos como los evangelios gnósticos, los apócrifos, yo creo que la figura de Jesús está muy conectada a la figura de la mujer. Desde Marta y María, desde las Marías que están ahí al pie de la cruz, desde naturalmente la Magdalena, es decir, un trato absolutamente privilegiado. Carmen, ha habido, desde que se ha publicado el Código Da Vinci, miles de personas que se han puesto en contacto con este programa, convencidos, y ahora desde luego que esto es un mito, pero me gustaría saber vuestra opinión, convencidos por ese influjo de la novela, que también es un misterio y es poderoso, ha llegado a todo el mundo, que María Magdalena era esposa de Jesús y además tuvo descendencia. Y tú, que eres la que te encargas de recibir toda la información que llega a la nave del misterio, bueno, cada vez es más creciente esa creencia, ¿no? Sí, y además, como soy la única mujer de esta mesa, desde el punto de vista femenino, y yo no me baso ni en textos, ni en la fe siquiera, me baso en cómo es el hombre. Y el hombre puede tener 12 amigos, como eran los discípulos, puede tener a mucha gente a su alrededor y al final le va a contar los problemas a la mujer que tiene al lado. Con lo cual María Magdalena tenía que ser una figura visión, una importantísima en la época de Jesús. Y no me valen textos ninguno, simplemente desde el punto de vista... Iker, y esto Antonio seguramente me puede corregir, hay algunos pasajes que se han atribuido protagonizados en el Nuevo Testamento por María Magdalena, cuando en realidad no se sabe a qué María se está refiriendo. Sí, totalmente. Es decir, hay varias Marías, ¿no? Claro, hay varias Marías y muchos de ellos... Y aquí yo no lo he nombrado, como tampoco he nombrado, que es la testigo de la resurrección, perdone usted, pero hay muchísimos más testimonios en el cristianismo primitivo, empezando por Pablo en 1 Corintios 15, que dice claramente que el primer testigo de la resurrección es Pedro, no María. Sí, pero en cambio hay 3 testimonios en los evangelios donde habla de que ese primer no, testigo señor. de la resurrección... Claro, vas a cuestionar una vez más la historicidad de los evangelios. Pero leo los evangelios. Tanto en Mateo como en Marcos, como en Juan, se dice que la depositaria, la beneficiaria de la primera aparición de Jesús no es otra que María Magdalena. Que no es verdad. En situación Luis, de soledad, que dices no en es situación verdad. de soledad en Juan y Marcos, y acompañada por María la de Santiago en Mateo. Lucas, que aparentemente transmite el testimonio de San Pablo, es el único de los evangelistas que no menciona la posible aparición de Jesús a María Magdalena. Y por cierto, termino. Esta aparición de Jesús a María Magdalena es la que le concede todo el protagonismo que tiene María Magdalena en los evangelios, porque nada más, aparte de esto se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios o no sé cuántos y poco más, y que formaba parte del grupo de mujeres posiblemente que ayudaba al grupo. Ahora caigo en la cuenta, Luis, que Antonio, tú no has leído los evangelios, porque estás diciendo unos disparates monumentales, ¿no? Por ejemplo, acabas de citar el texto de Marcos 16, 9-20, que es evidentemente del siglo II, y Marcos... Que es canónico.
pero es canónico. No es de Marcos, es lo único sobre lo que se discute, sobre la autoría, pero es igualmente canónico, es decir, pudo ser escrito por Marcos, pero pudo ser escrito por cualquier otro discípulo. El guirigay entre especialistas, lo están viendo, ¿no? O sea, lo están viendo, lo que pasa cuando estudiamos los textos. Y yo voy a un periodista que es Javier Sierra y le pregunto, oye, y después de todo esto, tú que has hecho la cena secreta, que has vendido millones de ejemplares, ¿María Magdalena era esposa de Jesús o no? Mira, yo no lo sé. No, muy bien. Te vale meterte ahora en el... Es que no lo sé. Pero de todo este tinglao, yo os voy a decir qué es exactamente lo que a mí me preocupa. Y es tema casi para hacer otra novela. Antes Antonio Piñero buscaba un mito sobre el que escribir. Te lo brindo, Antonio. Es qué vio exactamente María Magdalena en la tumba de Jesús. ¿Qué vio María Magdalena en la tumba de Jesús? Sí, porque hay informaciones que son contradictorias. Sí. Juan, por ejemplo, cita, como de pasada, que lo confunde con el encargado del huerto. Es decir, que no se da cuenta de quién es. Luego, ¿qué vio? Para los gnósticos está claro. O sea, vio una manifestación, pero no el cuerpo de Jesús. O sea, no una resurrección física. Para otros piensan que no, que finalmente cuando lo oyó hablar, lo identificó. Pero si alguien resucita de la tumba y ha tenido ese contacto tan próximo con Jesús, María Magdalena lo tenía que haber reconocido al verlo, no solamente al oírlo. Luego, ¿qué vio? Es un gran tema. Muy bien, de lo cual me demuestra a mí la opinión que he tenido del capítulo 18 de Juan, que esa es una escena totalmente simbólica y que no tiene que ver nada ¿Y que con no la ocurrió? Historia. No, señor. Esa escena, tal como lo cuenta el Evangelio de Juan, no ocurrió. Eso es una escena simbólica. Puramente simbólica. ¿Simbólica y qué quiere significar? Porque ¿Qué quiere significar? Pues el paso de María Magdalena, que en ese momento es una discípula imperfecta, precisamente porque no lo reconoce, porque se equivoca totalmente, y pasa, gracias a las palabras del revelador... Al verbo. Gracias al verbo del revelador, a ser discípula perfecta. Y eso sí que es cristianismo primitivo. ¿Va a citar algo, lo he dicho Sebastián? Ahora, es Antonio. El maestro amaba a María más que a todos los discípulos y a menudo la besaba en la boca. No, perdón. También simbólico, no, señor. A menudo la besaba en la... Eso es del Evangelio de Felipe, de la página 66. ¿Pero a qué María se está refiriendo? Y se refiere a una María que ni siquiera sabemos que es María Magdalena. Claro, y segundo, que la besaba en la boca es una reconstrucción teórica, de la que yo estoy de acuerdo. Pero el texto dice, y la besaba en la. Y ahí hay un agujero en el manuscrito. ¿Hay un agujero en el manuscrito? Sí, justo ahí. Y resulta... ¿Esto es de novela o no es de novela? Esto es de novela. Pero resulta que yo soy de los que lo defienden, que el texto original probablemente lo decía así, la besaba en la boca, pero no porque esté escrito ahí sin poner entre corchetes, reconstrucción. Es decir, ¿qué es lo que dice el texto original? La besaba en. Punto. No, probablemente decía algo, pero hay un agujero en el manuscrito. Como está en copto, lo que se puede reconstruir es la besaba en la mejilla, en la frente o en la boca. Yo soy de los que dicen que la besaba en la boca, pero es una reconstrucción científica. Pero digo que ese texto, que es del Evangelio de Felipe, creo que es de en torno a la página 66, ese texto hay que entenderlo conforme al Evangelio de Felipe, y no es una prueba de que Jesús tuviera una función, digamos, marital con esta María Magdalena. No, yo no he dicho que tuviera una relación marital. Yo he dicho que a mí lo que se desprende, desde mi punto de vista, tanto de la lectura de los canónicos, tanto de los apócrifos, que es que su relación con las mujeres no era la convencional de un judío creyente de la época. Es posible, pero no podemos probarlo. No podemos probarlo, pero estarás de acuerdo conmigo que esa deducción, al menos fantástica, Antonio, no es. Leyendo los canónicos y leyendo los apócrifos. Lo admito, eso sí que lo admito. La gran pregunta es, ¿qué podemos probar históricamente de Jesús? Bueno, pues por lo menos 26 cosas que son fundamentales. ¿Todas ellas a partir del criterio de la dificultad o a partir de otros criterios? A partir de los diversos criterios, por lo menos 26 cosas. Y espero sacarlo a la luz rápidamente. Es más, un colega de los que escribe conmigo... una, por lo menos, o dos. Bueno, pues lo primero, por ejemplo, que fue bautizado por San Juan Bautista. Primero, empezando por el principio, que nació probablemente en la época de Herodes el Grande. Por lo tanto, que Jesús nació antes de Cristo, por lo menos 6 años antes o 5 antes de la era cristiana. Ahí tiene. Nos quedamos con ese titular. Jesús nació antes de Cristo. Eso con toda seguridad, eso no lo discute nadie. Por lo menos es una gran certeza con la que... Seguro. Y además que la arqueología ha vuelto a... Por aquí hay ese contraste, ¿no?, entre
las ideas más o menos religiosas, la fe y la arqueología, lo físico. La tumba de Herodes ha sido también otro de los grandes hallazgos, Carmen, de este año, y es importante porque Jerusalén se cumple la máxima siempre de que se mete una azada, un pico y sale algo. Además fue hallada en Herodium por Ehud Netzer, llevaba 35 años investigando en esas ruinas y descubre por fin el sepulcro donde fue enterrado. Solamente quedaba, el mausoleo había sido destruido totalmente, pero permaneció el podio, y gracias a eso y a la construcción de la piedra en la que estaba realizado es por lo que supieron que se trataba de la tumba de Herodes. Ha sido, yo creo, que de los últimos descubrimientos más importantes, aparte de una moneda del siglo IV que se descubrió con la cara de Jesús y que ponía ese nombre, Jesús. Nacho Ares, muchísimas gracias, compañero. Sebastián Vázquez, lo mismo digo. Antonio Piñero, ¿qué decirte? Desde luego todo es un inmenso caos. Yo soy el los malo. Estudiosos, el malo de la ¿cómo película. os ponéis? Es que es como un resorte, Antonio. Regular, lo vives. Lo vives. Gracias, Antonio. Claro que sí. Eso no está mal. Javier Sierra, compañero. Iker, me voy a la cama con la idea de que Jesús nació un no 25 de diciembre del 6 al 7 a.C. Ni más ni menos. Pero decir eso no es nada que pueda ofender a nadie, es algo que es fácilmente deducible de los textos canónicos, no apócrifos, de los textos canónicos. Luis, muchísimas gracias por tu Muchas visita gracias. y suerte con tu publicación última, El Cristianismo Desvelado. Y Carmen, que muchas gracias, noticias e informaciones. Jesús siempre está ahí, Jesús siempre es novedad y lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo. Y seguro que en el futuro se seguirá discutiendo, si hay otros programas como Cuarto Milenio. Pero en unos minutos yo voy a presentarles una cosa y quiero que me escuchen. Una pequeña cosa, un apócrifo muy raro. Jesús descendiendo a los infiernos, ¿podría ser? Sí, existe. Quizá el último apócrifo, el más moderno, hacia el siglo X. Ahora lo desvelamos. Y mientras estaban todos regocijándose de esta manera, vino Satán, el heredero de las tinieblas, y dijo al infierno: Oh, tú, devorador insaciable de todos, oye mis palabras. Anda por ahí cierto judío por nombre Jesús, que se llama a sí mismo Hijo de Dios. Ahora pues que acaba de morir, estate preparado para que podamos ponerle aquí a buen recaudo, pues yo sé que no es más que un hombre. Sábete además que a mí me causó muchos daños en el mundo mientras vivía con los mortales. Pues dondequiera que encontrase a mis siervos los perseguía, y a todos los hombres que yo dejaba, mutilados, ciegos, cojos, leprosos o cosa parecida. Él los curaba con sola su palabra. Prepárate pues, para que cuando venga, le sujetes fuertemente. Respondió el infierno: ¿Cómo y con qué fuerza seremos capaces de sujetarle nosotros? Hace poco devoré yo a un difunto llamado Lázaro, pero poco después uno de los vivos con sola su palabra lo arrancó a viva fuerza de mis entrañas. Si lo recibimos aquí tengo miedo de que peligremos también con relación a los demás. Porque has de saber que veo agitados a todos los que tengo devorados desde el principio, y siento dolores en mi vientre. Así pues, te conjuro, por tus artes y por las mías, no le traigas aquí, que si le traes aquí no me quedará ni uno solo de los muertos. Mientras se decían tales cosas Satanás y el infierno, se produjo una voz grande como un trueno que decía: Elevad, oh príncipes, vuestras puertas, elevaos, oh puertas eternales, y entrará el Rey de la Gloria. El infierno, que oyó esta voz, dijo como si no cayera en la cuenta: ¿Quién es este Rey de la Gloria? Y respondieron los ángeles del Señor: El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Y al instante, al conjuro de esta voz, las puertas de bronce se hicieron añicos, y los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras.
penetró dentro el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Entonces el infierno se hizo cargo de Satanás y le dijo: Belcebú, heredero del fuego y del tormento, enemigo de los santos, date la vuelta y mira que no ha quedado en mí muerto alguno, sino que todo lo que ganaste por el árbol de la ciencia lo has echado a perder por la cruz. Oh, jefe de los diablos. Bueno, ya han visto esta versión tan sui generis de nuestros realizadores sobre el Descensus, o Evangelio apócrifo de Nicodemo, siglo X, una auténtica espina para muchos teólogos de aquellas épocas tan lejanas, que se encontraron con un documento asombroso, estrambótico, diferente a todos. Desde luego, para los historiadores, para los especialistas, quizás no tenga, como otros muchos apócrifos, valor histórico real. Ahí está el debate. O, quién sabe, quizás sí que nos revele algo en esa especie de código secreto que es todo este lenguaje. Porque, queridos amigos, si hemos aprendido algo esta noche, es que los evangelios apócrifos, los textos que tengo yo aquí, encima de mi mesa, llenos de simbología, desde luego completamente extraordinaria y extraña para el que no es erudito, son como una especie de cifrado, de mensaje que quizás solo algunos entiendan. Curiosa la paradoja. Estamos a punto de comenzar el año 2008. Tenemos cámaras, tenemos satélites, tenemos ordenadores, somos el Homo digitalis, qué duda cabe. Pero delante de estos textos, hechos por personas como nosotros, hace 20 siglos, nos encogemos de hombros. Sabemos que revelan cierta verdad que fue ocultada, pero tampoco la entendemos muy bien. Sentimos cierta impotencia. Por eso, mi intención sincera esta noche mágica, sagrada, era mostrarles lo que cuentan esos apócrifos de una forma perfectamente comprensible, de una forma visual. Y espero que hayan disfrutado con la idea. Cierto es que en los últimos años las personas me abruman con un sinfín de preguntas que no puedo responder. Para eso están los especialistas que ya han visto cómo se toman estas cuestiones. Que si Jesús tuvo descendencia, que si se casó con María Magdalena, en fin, temas que también la moda literaria ha impuesto. Otras son mucho más serias, si Jesús tuvo hermanos, si Jesús viajó a remotos lugares como Egipto, la India o el Tíbet para aprender su mensaje, ese mensaje que hay que identificar y creo que es lo más importante. En aquel momento donde la gente se disputaba todo en base a la guerra y a la sangre, alguien decía todo lo contrario. Hay quien piensa que los esenios, una extraña secta que vivían en unas cuevas muy parecidas a estas, le enseñaron a Jesús. Otros afirman que es completamente absurdo. Ya lo ven, siempre esas dos teorías. Algo es verdad o todo lo contrario. Y en cada documento, esa misma disputa. Lo que hemos aprendido, y quizá no sea poco, es que lo que hoy consideramos cristianismo, que vemos reflejado en la Biblia, en la Sagrada Escritura, no fue tan fácil en su génesis, nunca mejor dicho. El cristianismo de los primeros siglos fue algo extraño, diferente. Había grupos cristianos que afirmaban que Dios no estaba encarnado en Jesús de Nazaret. Otros decían, absolutamente convencidos de su verdad, que Jesús sí que era un ser divino, por supuesto, pero que esa divinidad le llegó en el nacimiento. A la contra estaban los que decían, completamente convencidos también y rotundos, que no, que esta señal del ser divino había llegado solo después de la crucifixión. Y no solo eso, los propios apócrifos nos muestran un Jesús a veces muy parecido a lo que ya conocemos y en otras completamente desconocido, como si fuera otra persona. Por lo tanto, ¿dónde está la verdad? Nuestra motivación era muy sencilla, intentar que el secretismo, a veces impuesto por los propios científicos, se desvele un tanto esta noche y que la gente normal, como cualquiera de nosotros, pueda disfrutar, sobrecogerse o indignarse con lo que realmente cuentan estas escrituras. Y luego que cada uno opine libremente. Hemos intentado que no ocurra como con los documentos de Nag Hammadi, 1500 años esperando ser conocidos. Y con todo el respeto, una noche como esta y no otra, hemos intentado simplemente arrojar luz
sobre los años oscuros de Jesús, el personaje quizá más importante de todos los tiempos. Si lo hemos conseguido, nos damos por satisfechos, porque nuestra única misión, la única, es informar. Eso para nosotros, no lo duden, también es algo sagrado. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, creo que en el mundo entero no cabrían los libros que se fueran escribiendo.